Bienvenido Pablo también, ¿cierto? Del Liceo B79, especialidad de contabilidad. Gonzalo, también de Insuco 1, especialidad de contabilidad. Yasmín, del Liceo Molina Lavín, la primera compañera del Liceo Molina Lavín ahí que nos saluda de la especialidad de contabilidad. Ya chiquillos, chiquillas, bueno, saludarles a todos, a todas, ¿cierto? A quienes se conectan el día de hoy a nuestro primer ciclo de diálogos de las áreas de interés, ¿cierto? Las áreas disciplinares, hemos venido trabajando un poquito eso en los distintos talleres vocacionales, ¿cierto? Que estamos dando en los distintos liceos, ¿cierto? Y ya a mí ya me han visto harto, sobre todo los y las compañeras de los liceos en los que soy educadora, ¿cierto? Mi nombre es Bárbara Fernández, educadora de exploración vocacional, y el día de hoy estoy también con Fabián, con Bárbara, que también yo sé que les han visto harto en sus liceos, ¿cierto? Y con Alejandra, que nos acompaña del equipo PEM, ¿ya? Recordar que nosotros somos del equipo de preparación en la enseñanza media del programa PASE de la Universidad Alberto Hurtado. Así que saludar al equipo y, por cierto, saludar a los y las estudiantes de los 17 liceos, ¿cierto? De nuestro PASE de la Universidad Alberto Hurtado. Veo que ahí tenemos estudiantes de Insuco 1, Insuco 2, ¿cierto? Héroes de la Concepción, Benjamin Franklin, Politécnico B79. Saludar ahí a todos y a todas a quienes se conectan el día de hoy. Bueno, hoy es nuestro primer encuentro, ¿cierto? De un ciclo de diálogos que vamos a tener, en donde vamos a estar conversando sobre distintas áreas disciplinares, ¿ya? Hoy día vamos a empezar con el área de las ingenierías y la carrera de contador público auditor. Los próximos meses se nos vienen otros encuentros también en torno a las carreras de educación, ¿cierto? De artes, de salud y de ciencias sociales principalmente. La idea, como decían bien Alejandra, ¿cierto? Es un poco introducirles a ustedes, tanto estudiantes de tercero como de cuarto medio, en estas distintas áreas, ¿cierto? De estudio que uno puede optar después de la enseñanza media, ¿cierto? La idea es apoyarles en el fondo a tomar la mejor de las decisiones al finalizar su enseñanza media, ¿ya? Así que este es el primer ciclo que vamos a tener de una serie de ciclos de diálogos, y quisimos partir de las carreras de ingeniería y contador público auditor, ya que son carreras, y ahí también para contarles a nuestros invitados e invitadas, que son carreras de harto interés, ¿ya? Dentro de nuestros liceos. Como yo les contaba, aquí tenemos estudiantes de liceos principalmente técnico profesional, ¿cierto? Y que muchos y muchas de ellas continúan estudios relacionados con esta área disciplinar, ¿ya? Así que por eso también quisimos partir esta actividad del PASE con las ingenierías y con contador público auditor. Ahora entonces les voy a presentar a los invitados e invitadas que nos acompañan el día de hoy, ¿cierto? Tenemos ahí una diversidad también de invitados e invitadas, así que para que los conozcan, nos acompaña hoy Caterina Salgado, ella es tutora disciplinar del programa PASE de la Universidad UTEM, ¿ya? De la Universidad Tecnológica Metropolitana, que a veces también la nombramos ahí en los talleres, así que nos acompaña Caterina del PASE de otra universidad. No sé, Caterina. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Tenemos también a Krishna, ¿cierto?, que es estudiante de la carrera de contador público auditor de la Universidad Alberto Hurtado y es tutora PASE también de la universidad, y además, como supimos hace un ratito, es egresada, ¿cierto?, del Liceo Insuco 2. Así que un gusto en tenerte y saludarte, Krishna. Hola, soy yo por si acaso. Súper. Y finalmente tenemos a Santiago Canales, él es coordinador de prácticas profesionales de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Alberto Hurtado. Gusto en saludarte también, Santiago. Hola, hola, un gusto también. Súper. Bueno, agradecerles, ¿cierto?, la motivación, el interés también de participar el día de hoy con nuestros y nuestras estudiantes. Contarles un poquito que la modalidad de la sesión de hoy, chiquillos y chiquillas, va a ser la siguiente, ¿ya? Cada uno de nuestros invitados e invitadas tiene una pregunta, ¿cierto?, general, que en el fondo busca dar a conocer el trabajo, ¿cierto?, que ellos realizan en la universidad, o en este caso, por ejemplo, Krishna, que es estudiante de una carrera, ¿ya? Así que así va a ser la modalidad. Cada uno de
nuestros invitados tienen una pregunta asociada, ¿cierto?, al área de las ingenierías y de la carrera de contador público auditor. Y la idea es que al final, ¿cierto?, de la presentación de cada uno de ellos y de ellas, haya un momento también de preguntas, ¿ya? Ahora, si surgen dudas, surgen consultas a lo largo de la sesión, también les invito a que siempre nos pueden, ¿cierto?, levantar la mano o también escribir por el chat, ¿ya? Súper importante. Así que eso, chiquillos. Bueno, voy a dar inicio entonces a la conversación del día de hoy. Vamos a partir con nuestra primera invitada, que es Caterina, ¿cierto?, del PASE de la UTEM. Y que la idea, bueno, Caterina, es que nos cuentes un poquito, ¿cierto?, cuáles son las principales áreas de las ingenierías y cuáles podrían ser sus principales características y las principales diferencias, ¿cierto?, que hay dentro del mundo de las ingenierías, ¿cierto? Nosotros a veces tenemos o con nuestros estudiantes mencionamos esta diferencia, ¿cierto?, de las ingenierías, por ejemplo, civiles, las ingenierías de ejecución, ¿cierto?, que podría ser una diferenciación, pero la idea ahí, Caterina, es que nos puedas profundizar un poquito desde tu experiencia, cuáles son las principales áreas, ¿cierto?, de este mundo de las ingenierías, que es muy amplio, y que a veces conocemos algunas más tradicionales, ¿cierto?, pero nos gustaría también profundizar en ello. Así que te doy ahí el micrófono para que puedas comentarnos. Bueno, muchas gracias, Bárbara. Hola a todas y todos. Bueno, como ya les comentaban anteriormente, yo soy tutora de química del programa PASE, y les voy a contar un poquito respecto a los diferentes tipos de ingeniería, pero del área más científica, más tecnológica, ¿ya? Si bien existen la ingeniería en ejecución, también la ingeniería JASEC y la ingeniería civil, cada vez más como que la ingeniería en ejecución va desapareciendo un poco, ¿ya? La carrera de ingeniería en ejecución tenía probablemente una duración de unos 4 años, pero ya cada vez hay menos universidades que tienen la ingeniería en ejecución, que en el fondo lo que se encargaba un ingeniero en ejecución era de poner en práctica los conocimientos que tenía, es decir, cómo ejecutar, ¿verdad? Ejecutar algún tipo de trabajo dentro de una empresa, ¿sí? Y luego viene lo que es el ingeniero, que son 5 años aproximadamente, un ingeniero a secas, que el ingeniero está encargado más que nada de desarrollar proyectos, de ser encargado de área, por ejemplo, etcétera. Tiene un mando un poco mayor. Y ya luego tenemos los ingenieros civiles, que son los que estudian 6 años, y ese año más que estudian, por lo general son muchos ramos de finanzas, de contabilidad, porque ellos en general se encargan de crear proyectos, de estar de líderes de algún proyecto, o también a veces ¿cómo se llama esto? De generar estos proyectos grandes, o estar a cargo de empleados, digamos, dentro de una empresa, y ocupan mandos mucho más altos, como gerencial. Esas como son las principales diferencias entre en ejecución, ingeniero a seca y un ingeniero civil. Y dentro de la área de la ingeniería tenemos el área, por ejemplo, de los ingenieros, que son los ingenieros en electrónica, mecánicos, industriales, sería como un área más como tecnológica, matemática, y tenemos otros tipos de ingeniería como más relacionados con las ciencias de la química y la biología, que son, por ejemplo, la ingeniería en química industrial no es ingeniería, química industrial es similar a ingeniería en química, pero no tiene tantos ramos de ingeniería. Y también tendríamos, por ejemplo, la ingeniería en biotecnología, la ingeniería en alimentos, que es otra área más de la ingeniería. Esa es como mi apreciación respecto a los diferentes tipos de ingeniería. Entonces, en el fondo es como lo que ustedes quieren desarrollarse. Si les gusta más ejecutar alguna acción, estar como en terreno, quizás es preferible que elijan una ingeniería en ejecución o una ingeniería seca. Y si les gusta tener ya un cargo más de liderazgo, ser el creador de proyectos, el jefe de proyectos, quizás debieran optar quizás más por una ingeniería civil, que tiene como van especializándose dentro de ese año más que tienen de carrera en estos ramos que son más administrativos. No sé si alguien tiene alguna consulta. Gracias, Caterina. Ahí abrimos el micrófono, chiquillos, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, o por el chat también. Bueno, yo me imagino que las que están más relacionadas con esa área son las ingenierías comerciales,
quizá la ingeniería industrial también, que están como más enfocadas como a esa área. Si no me equivoco, quizás nos pueda ayudar un poquito más con respecto a eso. Sin embargo, todas las áreas de la ingeniería igual pueden ocupar ese tipo de empleos. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos igual a un invitado, ¿cierto?, que viene de la ingeniería comercial, así que ahí nos va a estar contando también eso, Fernanda, como en qué consiste también la ingeniería comercial, que quizás es la más cercana, ¿cierto?, a la pregunta que tú nos realizas. Claro. Yo tengo una pregunta al respecto, que estuve ahí conversando con algunas personas del área de la ingeniería, ¿cierto?, y me mencionaban que en general las ingenierías de ejecución tienen harto cálculo o hartos ramos de matemáticas, quizás un poquito más que las ingenierías civiles. No sé si eso será tan así. La verdad es que todas las ingenierías tienen un plan común, digamos que son los primeros años en que todas como bien transversal, tienen las mismas asignaturas casi. Ingenierías civiles, a seca y en ejecución, tienen esas materias transversales. Después ya, dependiendo del tipo de ingeniería, se van especializando un poco más en todo respecto, si es mecánica, electrónica, etc. Pero creo que las tres tienen harto cálculo, tienen harto álgebra clásica, por ejemplo, mecánica clásica, talleres de matemática. Todas las tres, los tres tipos de ingeniería tienen mucha matemática. Así que tienen que gustarles las matemáticas para estudiar cualquier ingeniería, por lo menos del área de científica tecnológica. Lo que sí, como les comentaba, los de ingeniería civil además tienen muchos ramos en el último año que son como de finanzas, recursos humanos, etcétera, pero matemática durante toda la carrera, cualquiera de las tres ingenierías. Súper, gracias Caterina. Ahí No, la Caterina nos menciona algo que también hemos hablado harto en los talleres, ¿cierto? Esta formación que primero integra un plan común, ¿sí?, y luego una especialidad, ¿cierto? Y las ingenierías es uno de las áreas donde se ve mucho esa diferenciación entre primero un plan común y luego especializarse, ¿cierto?, en una de las áreas de las ingenierías. Ahí la Andrea nos comenta por el chat que también está interesada en lo que preguntó la Fernanda, ¿cierto?, las ingenierías más asociadas al mundo de la economía. Y aquí hay una pregunta de Elizabeth que dice, o sea, ¿de cualquier carrera hay matemáticas? Sí, por lo menos del área de la ingeniería, y si ingeniería comercial también van a tener matemáticas, quizás otro tipo más enfocada, ¿verdad?, a lo financiero, pero si son ingenierías siempre tienen harta matemática, sobre todo las que estaba comentando ya anteriormente, electrónica, mecánica, informática, computación, biotecnología, química, harta, y durante todos los semestres. Así que ojo con eso. A mí me gustaría señalar algo, así como, pero más que nada como reforzar una idea que me parece súper importante lo que acaba de explicar Caterina, y que claro, también a mí me sirve un montón, como desde nuestro trabajo también de educador o de educadoras, ¿no es cierto? Yo no soy del mundo de la ingeniería ni de las matemáticas, yo soy del mundo de la historia, por lo tanto yo te podría decir, Andrea, que por ejemplo en las carreras del área de humanidad no vas a estudiar matemáticas, ¿ya? Pero es súper importante tener claro que yo me imagino que la mayoría de las personas que están conectadas hoy día a este conversatorio están en el área, están interesadas por estas carreras porque también les gusta las matemáticas, ¿ya? O sea, eso es algo que tienen que saber previamente antes de ingresar a estas carreras, que van a tener matemáticas y en diferentes versiones, como decía bien Caterina, ¿sí?, vinculada al cálculo, vinculada al álgebra, vinculada a la geometría y a otras ramas también que incluyen matemática, como la química o otras partes de la ciencia exacta, etc. Pero a mí me parece súper importante algo que mencionó Caterina, que tiene que ver con esta diferenciación entre las ingenierías de ejecución y las ingenierías civiles. Y es algo que también trabajamos cuando vemos en los talleres vocacionales que realizamos en los establecimientos, las áreas vocacionales, ¿ya? Entonces, todos aquellos que tengan habilidades más con el hacer, con el estar en terreno,
vayan dándole vuelta a las ingenierías de ejecución, porque tienen más que ver con de estar ahí, por decir coloquialmente, donde las papas queman, ¿ya? Y a las personas que les gustan más los temas vinculados al liderazgo, a llevar equipo, a temas más administrativos, piensen en ingenierías civiles que podrían, ¿no es cierto?, en el campo laboral, una vez que terminen el proceso de la universidad y se titulen, podrían acceder a ese tipo de empleos también. Eso me pareció súper importante lo que dijo Caterina. Gracias, Yasmín. Mira, hoy día, bueno, tenemos a la Krishna, ¿cierto? Que ella estudia esa área en la Universidad Alberto Hurtado, pero ahí le preguntas a la Caterina también si la UTEM tiene el área de contabilidad. En la UTEM hay contador auditor público, creo que así se llama la carrera, no quiero equivocarme, y bueno, la otra carrera como similar, no quiero embarrarla, pero me parece que también tiene que ver, es la ingeniería comercial. Yo sé que esas están en la UTEM. Sí, El contador auditor público. Ambas. Ahí siempre recomendamos, ¿cierto, chiquillos? Que hoy día tenemos en 2 universidades, ¿cierto? La carrera de contador auditor, en el caso del Alberto Hurtado y también de la UTEM, pero ahí siempre recomendamos ingresar a la página de acceso.mineduc.cl, al buscador de carreras, y ahí van a poder mirar todas las universidades que tienen la carrera de contador público auditor, ¿ya? Recordar también que hay una diferenciación bien importante. La carrera técnica, ¿cierto? Hay contador público, auditor técnico y profesional, ¿cierto? Que lo hemos revisado también ahí en los talleres vocacionales. Así que bueno, aprovechando la pregunta también que nos hace Yasmín, voy a pasar ahí a conversar un poquito con Krishna, ¿cierto? Que es estudiante de la carrera de contador público auditor de la Universidad Alberto Hurtado. Y bueno, Krishna, si nos puedes contar un poquito de qué trata la carrera, ¿cierto? De contador público auditor. Y sobre todo también en qué áreas se puede desempeñar una persona que estudia esta carrera. Bueno, en sí la carrera de contador auditor, en realidad es contador público auditor, trata de tener como el conocimiento necesario para poder elaborar o validar información acerca de una empresa u organización. A nosotros, durante todo lo que dure la carrera, nos van a enseñar cómo hacer los informes contables, cómo poder auditar una empresa, cómo construir, diagnosticar, supervisar en sí lo que es la empresa, ya que nosotros nos dedicamos como a la toma de decisiones que tiene cada empresa, al igual que uno no es necesario que se enfoque tampoco como en sí auditar la empresa, porque como al tener 2 labores podemos o ser un contador general o un contador público, tenemos la capacidad para poder abarcar bastante el área de una empresa, porque en sí un contador puede trabajar en cualquier organización, ya sea pública o privada, porque nosotros ya al estar en esta carrera tenemos como conocimiento de la materia contable, tributaria, financiera y en sí auditoría, que es como analizar toda la empresa y ver cómo está el estado. También podemos efectuar estado financiero, auditar ya sea en una empresa interna, ya que seamos nosotros parte del personal de la empresa o que la empresa nos contrate externamente para poder revisar la empresa si va bien o está mal. Nosotros tenemos como la pequeña, o sea, tenemos como la posibilidad de dar nuestra pequeña punto de vista para la toma de la empresa, la toma de decisiones que tiene la empresa en sí. También podemos hacer formulación, diseño, implementación y evaluación del control interno de la organización. También podemos gestionar la información financiera, contable, como ya dije, tributaria, o como un consultor independiente, que nosotros podemos buscar la empresa, preguntar si ellos requieren de nuestros servicios, facilitando en sí a la empresa una pequeña parte. Y también tenemos como ejercicio libre de profesión, o sea, nosotros podemos, tenemos la posibilidad de, ya al tener el título, podemos hacer nuestra empresa sin necesidad de contratar a un contador ya al tener el título.
Entonces, como que en sí la contabilidad abarca bastante y ayuda bastante a la empresa. Y no se agota el área de trabajo, o sea, hay trabajo por todos lados. Así que como ese es mi conocimiento hacia la empresa, así que como de CPA. Gracias, Krishna. Es muy interesante lo que nos comenta. O sea, hay un gran campo laboral, por lo que veo de la carrera. Sí, ¿Sí? podemos Tanto abarcar. como, claro, como para hacer tu propia empresa, pero también Sí, para poder trabajar en el mundo público y también en el mundo privado. sí. También podemos evaluar los riesgos de la empresa, entonces eso como que igual ayuda bastante como a los directivos y al gobierno corporativo como para que tomen una buena decisión de acuerdo a la empresa, eso es lo más hermoso. Súper. Mira, aquí hay una pregunta más concreta. Dice, ¿cuánto gana en general un contador? Ay, buena pregunta. Nunca lo he averiguado así como del todo, pero según mi profe de contador, podemos ganar arriba de 1.000.000. Ya, ya, ahí nos queda También, esa tarea. también nos podemos especializar también el contador financiero, que literal se abarca solamente lo que es finanza, y el tributario, auditor tributario y financiero, eso como que igual da mucho más que contador auditor. Entonces, como que igual abarca a que uno pueda tener como un sueldo mayor a los demás, porque son muy pocos los que hay, sobre todo lo que es área tributaria. Ya, súper. Gracias, Cristina, ahí por la claridad de todo lo que nos acabas de comentar. Hay algunas preguntas, eran unas preguntas que aparecen. Bueno, la Elizabeth nos comenta algo que tiene que ver con otra área, ¿cierto? Del área de la fonoaudiología. Ahí, Elizabeth, te invito a conectarte, ¿cierto? A un ciclo que viene próximamente que tiene que ver con el área de la salud. ¿Ya? Ahí vamos a estar conversando también con profesionales, ¿cierto? Del área de la fonoaudiología. Y Fernanda nos pregunta, ¿en qué carreras tiene que ver con invertir en la bolsa o ser inversor? Y ahí hago la pregunta para los tres invitados. A ver si alguien se anima a responder. Yo me animo. En realidad quiero ser muy breve. No hay una carrera específica para eso. Yo creo que la carrera de contador público auditor tiene muchas habilidades también sobre eso, pero bueno, en ingeniería comercial se enseñan técnicas como, en realidad sí, en ingeniería comercial se enseñan técnicas específicas para las temáticas financieras que tienen que ver con eso, con inversión en la bolsa, y básicamente tiene que ver con la gestión de capital, y hay ramos y una especialidad misma que tiene que ver con eso, con la línea financiera. Eso en ingeniería comercial, por lo que he visto de las preguntas de Fernanda, tiene mucho que ver con esa carrera, pero lo que quiero decir, y lo voy a volver a repetir cuando sea mi turno oficial, es que esos son desempeños que se cruzan entre estas carreras. Hay muchas similitudes. Alguien que estudia contador público auditor también podría dedicarse al tema financiero, como bien decía Krishna. Toda la Súper. razón. Mm. No sé, ahí, Krishna, si quisieras como agregar algo O respecto a esa sea, es pregunta. que Santiago lo dijo bien, o sea, por ambas no es tanto, o sea, uno si quiere, no sé, invertir o ser inversor, no es necesario tampoco estar en contabilidad o estar en ingeniería, es una cosa de riesgos. Uno toma riesgos cuando quiere ser inversor. Entonces, al menos eso es lo que nos han dejado claro nuestros profes. Siempre dicen, cualquiera puede ser un inversor y cualquiera puede comprar en la bolsa, pero falta el conocimiento y contabilidad es como que igual refuerza bastante esa parte, pero igual pueden tener asesoría, no es necesario tampoco ser como contador, nada más que yo es como que estudio esta carrera porque me gusta el área de contabilidad. Yo como venía ya de un técnico profesional, me gustó esa área y yo literal me fijé con eso y sigo amando la contabilidad. Yo no lo veo tanto así como por la inversión o nada de eso, sino que yo veo de que yo sé que la carrera que estoy estudiando me va a dejar dinero para poder sustentarme en la vida, va a ser algo bien. Gracias, Krishna. Quizás aprovechando eso último que nos estás comentando,
No sé si quisieras comentar a grandes rasgos cómo ha sido la experiencia de estudiar esta carrera, en términos de la malla, de la carga académica, por ejemplo. O sea, en carga académica yo no me puedo quejar. Yo literal no es tanta la carga porque los profes igual son como súper flexibles, no dejan tanto acumulado como otras universidades, porque igual tengo como amigas que están estudiando contador auditor, pero no en la USACH, en la UA, sino que están en la USACH. Y póngase usted la carga académica del Alberto Hurtado con la USACH, es doble, literal. Nosotros, por ejemplo, nuestros horarios son flexibles. Tenemos tiempo libre sin tener que estar así como estresado estudiando, porque uno puede organizarse bien con los tiempos. Y en cambio, como dando el punto de vista de mi amiga, eh, literal pasa estudiando porque los profes pasan poniendo pruebas, exigen como el triple de lo que nos piden a nosotros y nosotros vamos como a la par, pero nosotros ya como que lo que ya le están pasando, nosotros ya no las pasaron. Entonces como que nuestra carga, los profes como que saben administrar bien todo para pasar todo bien sin que los alumnos se estresen. Pueden tener vida social, es lo más hermoso. Puede uno así como poder tener como su tiempo libre de ocio, estudio, lo que uno quiera, porque la idea es como, es tanta la flexibilidad que hay, que da gusto poder estudiar en esta universidad, no solamente por eso, por el horario flexible, la malla tampoco está en carga, porque en sí por semestre son 6 créditos, 6 ramos, son como 6 materias por semestre, y dentro de eso sí, igual uno puede adelantar o puede tomar los ramos que piden obligatorios por la universidad, que son como los teológicos, y eso es como lo más normal, pero no hay una sobrecarga académica, no, es como lo más light que hay. Y siento que aprendo bastante igual. Gracias, Krishna. Entonces, ahí no, por tu testimonio, ¿cierto? No has tenido que llorar estudiando, que la Fernanda nos dice ahí, queremos saber cuántas veces lloraste estudiando para las pruebas finales. Tengo que cuidar mi salud mental. Así como para las pruebas finales, no es que haya llorado, pero sí hubo un momento así como por modalidad online. Sí había momentos que se juntaban las pruebas, tipo controles y solemnes, pero para los exámenes los profes igual como que dan como tiempo suficiente como para que tú te puedas dedicar a estudiar a los exámenes, y de hecho no es tanto, los profes igual te dan como así como los tips para estudiar, para que no se te sea tan pesado, y la verdad es que sí aparece lo que los profes dicen, no es como cuando uno estudia y no aparece nada de lo que estudió, no, en este caso sí es lo que ellos dicen. Entonces, por lo general, ni siquiera tampoco se centran tanto como en la materia semestral, sino que como que resumen esa materia y la ponen como en poquitito, y por lo general siempre ponen más, pero con lo último que están pasando. Entonces tampoco se hace tan así como carga, no, no, ni siquiera lloras, ni siquiera lloras. Te estresas un poco, sí, pero es como algo que deberías pasar, de poder estresarte en algún momento. Si no te estresas, no, es como no. No, pero puede ser normal y todo tranquilo, así que nadie puede llorar en esta carrera. Bueno, ahí la importancia, ¿cierto?, de lo que hemos hablado harto en los talleres, chiquillos, de que en la U uno tiene que aprender, ¿cierto?, a gestionar nuestros tiempos, a organizar nuestros tiempos de manera de no llegar, ¿cierto?, a fin de semestre estresados y que ocurran estas situaciones. Sobre todo por el comentario, ¿cierto?, que pone Fernanda de la importancia de cuidar la salud mental, estudiando cualquiera de las carreras, en todo caso. Y por otro lado, la Krishna ponía algo bien importante, que todas las universidades tienen un sello distinto, ¿ya? Por ejemplo, ella menciona que contador auditor en la Alberto Hurtado tiene algunas diferencias con la misma carrera en la USACH, ¿ya? Entonces, por eso siempre hacemos ese énfasis, chiquillos, que es importante ver cuál es el sello también de cada una de las universidades, ¿ya? Por cada semestre los ramos son diferentes, no es que sean solo 6 fijos para cada semestre. Por ejemplo, en el primer semestre te dan fundamentos de contabilidad, fundamentos de matemática, si no mal recuerdo, introducción al derecho. A ver, ¿cuál es la otra? Uy, se me olvidaron los otros 3. Estaba cuenta, no, matemática, administración
y no me acuerdo cuál era el otro ramo que te pasaban. Pero siempre son como los fundamentos. Y de esos ramos, ponte tú, a los que tenéis que ponerle duro, así como a estudiar sí o sí fijo, fundamentos de contabilidad, introducción al derecho y introducción a la economía. Ese es el otro ramo que me faltaba, que son como los que tú tenés que sí o sí estudiar bien, y los demás son como más light, pero depende de cada uno, porque pónganse ustedes, a mí no se me dificultó fundamentos de contabilidad por ya haber tenido una base de contabilidad de un técnico profesional, pero si venís de otro liceo que no sea técnico profesional, se te va a complicar entender a los profes en esa área, porque tuve compañeros que de verdad tuvieron que pedir ayuda externa fuera de los profes para poder entender los ramos. Entonces, es como, son 6 ramos muy fáciles, que ponte tú, fundamentos de matemática es como resumen de los 4 años de la media, que te lo hacen, pero en como 4 meses así. Entonces no está la dificultad. Si te va bien en matemáticas, tenés como la libertad de poder decir, no, a mí me va bien en este ramo porque son cosas que ya te pasaron, cosas que te van a reforzar nomás. El de contabilidad, obvio, el profe, depende del profesor también que te toque, el profe se va a dar el tiempo de explicarte si tú no entiendes, y lo ideal sería que tú pidas ayuda si es que no estás entendiendo. ¿Me entendí? Entonces, igual los ramos no son tan difíciles. Administración tampoco es difícil. Bueno, ningún ramo de los del primer semestre son difíciles porque son fundamentos, son pequeñas cosas que te pasan. Claro, en el segundo semestre es cuando ya viene como más difícil todo, porque ahí ya los profes empiezan a poner más, se ponen más estrictos. Como van pasando los semestres, los profes van siendo más estrictos con su materia, con sus pruebas, con sus evaluaciones. Te pasan, ponte tú, segundo semestre, te pasan materias de primero y segundo semestre, donde tú tenés que saber aplicar esa materia. Entonces, hay como que reforzar solamente el primer semestre, y con eso tú podés irte como por un refalín así. Muy bien, ¿no? Gracias, Cristina. Para resumirte así, como lo que hace un contador público auditor es analizar una empresa. Tú, para analizar esa empresa, tienes que elaborar ciertos documentos que te piden o, como requisito para hacer la auditoría. Tipo, tenés que hacer estados financieros, revisar su flujo, revisar los estados de auditoría, podí ir como viendo todo de a poquito. Son pequeñas partes que tú sacáis de cada área y tú se lo vas analizando y viendo si es que está todo bien, pero la contabilidad no es difícil. La contabilidad es analizar una empresa, dado con la información que la empresa te da, o sea, tipo viéndolo como de punto así como externo, pero si eres interno, tú ves todo lo que es como el área de finanzas, el área contable, tributaria, como dije, y eso, ¿no? Eso es como el pequeño resumen que te puedo hacer de todo lo que es como contador público. Cualquier cosita entonces por el chat, chiquillos, para que sigamos conversando, ¿ya? Y ahora, bueno, le voy a dar el paso, ¿cierto?, a Santiago, que han aparecido hartas preguntas sobre el área que nos viene a contar un poco, ¿cierto?, que es la ingeniería comercial. Entonces, bueno, Santiago, si nos puedes contar un poquito de qué trata la carrera y también qué diferencias tiene la ingeniería comercial con estas otras ingenierías que hemos estado conversando. Ya, excelente, Bárbara. Me gustaría preguntarle más o menos con cuánto tiempo cuento para saber el nivel de profundidad de la posición, más o menos. 7 minutos más o menos. 7 minutos, ok. Sí. Entonces, quiero ser muy breve. En primer lugar, quiero hacer una introducción. Yo, más o menos, decirles desde dónde hablo. Soy el encargado de las prácticas de la carrera de Ingeniería Comercial. Soy sociólogo y llevo 4 años trabajando en las prácticas de Ingeniería Comercial y tengo un magíster en recursos humanos, gestión de personas se llama el magíster, pero bueno, se entiende comúnmente por recursos humanos, más o menos para que entiendan desde dónde les estoy hablando. Bueno, vamos a la pregunta, la diferencia entre ingeniería comercial y las ingenierías civiles en general. En primer lugar, quería decir, y acá anoté algunos conceptos, etcétera, así que voy a estar mirando mis apuntes, quería decir que
también hay semejanzas, ¿ok? Las semejanzas tal vez tengan que ver con la cuestión de resolver problemas en relación con sistemas. Esa más o menos sería la semejanza a nivel, así, haciendo una abstracción muy, muy a grosso modo. ¿Cuál es el tema? Lo que yo veo es que las ingenierías civiles se preocupan de los sistemas, los procesos. Ahí Fabián hizo una muy buena definición en el chat, que podrían verla, y tienen que ver con lo que Caterina dijo de la ciencia y la tecnología. Están preocupados de cuestiones científicas, principalmente. Ese es el foco, ¿ok? A diferencia de eso, en ingeniería comercial, el foco son las personas, ¿ok? Ese tal vez sería la principal diferencia. En ingeniería comercial, digo nosotros, porque yo llevo mucho tiempo trabajando en esa área, pero en ingeniería comercial también, la materia de trabajo son los sistemas, también son los procesos, también ese profesional está dedicado y dedicada a resolver problemas dentro de esos sistemas y esos procesos, pero el foco son las personas. Entonces, en ingeniería comercial, las cuestiones que van a tener como más prioridad son algunos conceptos que anoté acá: el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, y todo eso tiene que ver con el área de administración de la ingeniería comercial. El ingeniero comercial es alguien que se prepara para administrar empresas u organizaciones en general. Y también es de interés el tema de los comportamientos sociales, porque para administrar una empresa hay que entender también el contexto. Y ahí entra la sociedad también. Y de hecho el ingeniero comercial también participa en políticas públicas. Entonces ahí está toda la línea de economía, de los estudios de la economía. Entonces, la ingeniería comercial tiene como dos focos, por lo menos los focos de la Universidad Alberto Hurtado, son la línea de administración, de negocios, de gestión, etcétera, y la línea de economía. Entonces, acordémonos de lo primero que les dije. El foco es resolver problemas en sistemas, procesos, etcétera, pero siempre poniendo en primer lugar a las personas. De hecho, me gustaría decirles que la carrera de ingeniería comercial se llama ingeniería comercial en Chile, por una cuestión idiosincrásica chilena, pero en otros países el símil son las ciencias de la gestión, ciencias de la administración. En otros países, en el sector anglosajón, se le entiende como el management, que en el fondo es ciencia de la gestión, o managerial, como españolizado, ¿no? Que sería como los managers, los gerentes, la gerencia, y todo eso tiene que ver en el fondo con liderazgo, con conducir procesos organizacionales, y las organizaciones son relaciones entre personas. Insisto en eso. Entonces, bueno, eso es lo primero, y en eso, si se fijan, le puse mucho énfasis. En cuanto a la otra parte de la pregunta, que era sobre la empleabilidad, miren, yo tengo una visión privilegiada en eso porque veo las prácticas, entonces veo dónde se ubican los practicantes y después dónde se ubican como egresados, etcétera. Y no les voy a decir, como hacer una descripción así como ahora ampliada de dónde están, pero el resumen, muy resumen, es que están en diversos lugares. Tal vez hay una mayor preponderancia a empresas privadas del sector financiero, pero también están en segundo lugar en el sector público, viendo políticas públicas, y también en fundaciones o en empresas pequeñas, conduciendo negocios en todas sus fases, negocios emergentes o negocios que ya lo están haciendo crecer. Entonces, después, si quieren, podemos profundizar en esas cosas. A mí me gustaría, viendo el tiempo, ¿no? Intentando ser breve para dejar más tiempo para la conversación, me gustaría insistir en el tema organizacional y en el tema de las personas. De hecho, la ingeniería comercial, fijémonos en el nombre, lo comercial tiene que ver siempre con el otro. Cuando yo estoy hablando de lo comercial, estoy hablando, por ejemplo, de convencer al otro. Y eso como herramienta se usa mucho hoy día, tanto para las ventas como también para otras cosas como políticas públicas. Pero la habilidad está en las personas. Entonces, me pasa algo súper interesante, que hoy día, si bien hay mucha diversidad de trabajos para un ingeniero comercial, porque la herramienta es muy transversal, es decir, es posible aplicarla en muchos lugares, tal vez el elemento que la caracteriza es el concepto de organizaciones, donde se organizan las personas para trabajar. Ahí un ingeniero comercial es muy valioso, y
probablemente lo que viene para el futuro eso, ¿no? Ver que las organizaciones se están haciendo cada vez más automáticas. Entonces, el ingeniero más automática, en el fondo, estamos cada vez contando con más sistemas automatizados, etcétera. Entonces uno tendría a pensar, entonces vamos a dejar de ser necesarios. En realidad, la gracia de esta carrera es que en esa relación con las personas se van a hacer más valiosos entonces, porque va a ser necesario entonces fijarse en cómo organizarnos, en cómo liderar, en cómo manejar el trabajo en equipo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la parte humana pasa a ser fundamental. Quiero cerrar diciendo como algunas líneas de trabajo de la carrera que yo creo que es algo que les puede interesar a ustedes en esta etapa de decisiones en la que están. Y básicamente son 4 líneas de trabajo en la carrera, ¿ok? Ustedes ingresan a la carrera, se van a titular como ingenieros comerciales, pero pueden elegir la línea de marketing. Como ustedes verán, es toda una línea de especialidad. Pueden elegir la línea de administración, que tiene mucho que ver con contabilidad, de hecho, con hacerse cargo de la empresa con toda su complejidad. Pueden elegir la línea de economía, y ahí tenemos un sello de la universidad, porque hay pocas universidades que eligen tener economía como una mención específica, y también la línea de gestión de personas, que tiene que ver con recursos humanos, un poco lo que también yo estudié después. Como ustedes pueden ver, esas líneas se mezclan, se juntan, tienen similitudes y diferencias, pero básicamente son las que componen a un ingeniero comercial. Desde luego ustedes si estudian esa carrera, van a ser expertos en todas esas áreas, pero en alguna me imagino que se van a querer especializar. Eso básicamente, y ahora para cerrar, ya llevamos 8 minutos, hagamos el tiempo. Así que solo para cerrar, quería decirles que yo saqué algunos datos de mifuturo.cl, que ahí pueden ustedes ver datos de empleabilidad, ingresos, etc. Nosotros tenemos una empleabilidad el primer año de sobre el 80%, y después sube. La empleabilidad es alta por la transversalidad de la función del ingeniero comercial. Siempre se necesita un ingeniero comercial en todos lados. De todos modos, más que decirles eso, me interesa que conozcan la plataforma donde pueden buscar por ustedes mismos esos datos. Yo creo que es súper bueno que tengan eso a disposición. Y eso sería. El resto lo dejamos para conversación, así que muchas gracias. Gracias, Santiago. Y ahí también por el guiño a la página mifuturo.cl, ¿cierto? Que siempre trabajamos harto con esa plataforma, ¿ya? Así que es bueno que ahí también puedan explorar más en esa página, sobre todo en estos aspectos de empleabilidad, de ingresos, ¿cierto? Hay 2 preguntas, una ya la respondiste más o menos, que tiene que ver con cuáles son las materias que dan en ingeniería comercial. Y la segunda pregunta dice, en la carrera de ingeniería comercial, ¿hay algún ramo en el que te enseñan a cómo tratar con las personas? Perfecto, perfecto. Oigan, antes de eso quería decir algo, que me faltó mencionar la línea de finanzas, que es una línea de especialidad en sí misma, ¿ok? Por favor, agréguenla a la lista que les mencioné antes. De hecho, yo la agregué acá para que me sepan. Es súper importante esa línea. Y con respecto a la pregunta que menciona Bárbara, claro, hay una línea que tiene que ver con gestión de personas. Antes se solía llamar recursos humanos, pero la nueva perspectiva sobre ese tema, y los nombres no son irrelevantes, los nombres son muy importantes para estas cuestiones, ha decidido, y la línea que se le quiere dar en la facultad, se ha decidido llamarle a esa línea gestión de personas, porque es una concepción mucho más amplia del valor de las personas en las organizaciones. Eso es toda una línea de especialidad, hay magísteres vinculados con eso, y ustedes entenderán que todas las empresas, o casi todas las empresas ya consolidadas, tienen incluso áreas, así como está el área de finanzas y contabilidad, etc. Bueno, las empresas también tienen el área de recursos humanos o gestión de personas, etc. Por lo tanto, la carrera también tiene el área de gestión de personas. Súper. Hay aquí otra pregunta y quizás la extiendo para nuestras 3 invitados e invitadas, que dice, ¿hay alguna ingeniería que me permita viajar, por ejemplo? Buena pregunta. Yo no sé si otro invitado o invitada, bueno, quiere responderlo para variar un poco la conversación. Bueno, quizás
Depende, o sea, yo creo que en cualquiera de las ingenierías que estudien, dependiendo de la empresa, se viaja mucho, pero no sabría cómo dar con exactitud cuál es como con esta sí vas a viajar. En realidad depende mucho de la empresa que tú estés trabajando, que muchas veces te mandan a capacitar a otros países o a hacer algún tipo de negocio a otros países, pero no sabría cómo especificar cuál de toda la ingeniería es. Puede ser cualquiera. En cualquiera puede ser que tengas que viajar. Sobre todo si quizás luego te dedicas a la investigación y haces, por ejemplo, un doctorado, un magíster, y por lo general ahí uno igual viaja bastante porque va a congresos, conoce otros países, otros investigadores, y por ese lado también quizás podrías ir si te gusta viajar, ¿ya? Ahí uno viaja un poquito más por lo mismo, porque asiste a conferencias y cosas en otros países. Eso es en mi visión por lo menos. No sé si Santiago, Krishna, Fabián tienen otra idea al respecto. Bueno, yo estoy bien de acuerdo con lo que dices, Caterina. No tiene necesariamente que ver con una carrera específica, sino que tal vez tiene que ver con una actitud con la que se toma esa carrera. Probablemente, si ustedes le dan un enfoque universal a lo que estudian y se empiezan a vincular con otras personas de otros países, y hoy día eso es muy fácil hacerlo desde la casa, tarde o temprano van a comenzar a abrirse las puertas en otros países también. Tengo esa impresión, no sé si tiene que ver específicamente con una carrera o una empresa, sino que con la actitud que ustedes tomen. Además que ustedes sabrán que van a pasar de una empresa a otra también. Y eso va a depender mucho también de ustedes. Súper. Sí, cierto, quizás hay carreras que igual están más abiertas al viaje. Y hay carreras que son como más de raíces, que no es tan necesario ese viaje, ¿cierto? Pero ahí me quedo también con lo que dice Caterina, cuando uno entra a una carrera y decide, por ejemplo, seguir el área de investigación, ¿cierto? Eso muchas veces te abre puertas para ir a congresos, ¿cierto? Para conocer personas de otros lugares. Me gustó mucho eso de la actitud, en el fondo, que uno también toma al entrar a una carrera. Hay dos preguntas más y después voy a ir con la pregunta final. Nos vamos a pasar unos minutitos. Espero que no sea problemático para ninguna ni ninguno de nuestros invitados. Van a ser poquitos minutos, pero para que podamos responderlas todas. Bueno, Fernanda pregunta ¿de qué universidad es usted, Santiago? Y el Jesús pregunta, una consulta, ¿todas las universidades tienen estas divisiones o especialidades en ingeniería comercial? Perfecto, perfecto. Bueno, primero a la pregunta de Fernanda. Yo estudié en la Universidad Alberto Hurtado, estudié Sociología en la Universidad Alberto Hurtado, y después estudié el Magíster en Gestión de Personas, que ya he hablado harto de eso, en la Universidad Alberto Hurtado también, aprovechando que estaba trabajando ahí, y ahora estoy trabajando en la Universidad Alberto Hurtado. Entonces, las recomendaciones que le he dado vienen bien de cerca, como se suele decir coloquialmente, y yo me siento muy identificado con la universidad, me siento en casa, ahí. Es su segunda casa, exacto. Sí, 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 es mi segunda casa. Segunda casa. Sí, además que vivo muy cerca, vivo en el Parque Almagro, entonces, bueno, sí, es como mi segunda casa. Y la otra pregunta es sobre una consulta. ¿Todas las universidades tienen estas divisiones o especialidades de ingeniería comercial? Bueno, buena pregunta porque creo que es bueno volver a tocar ese punto. No todas las universidades. No todas las universidades. La economía, la economía es una especialidad en sí misma que tiene mucho que ver con las ciencias sociales. Y la Universidad Alberto Hurtado tomó una decisión hace mucho tiempo de asumir a la economía como un componente importante en la ingeniería comercial y es una especialidad dentro de la ingeniería comercial. En nuestra carrera, ustedes van a elegir en segundo año si pasan a la mención en administración o a la mención en economía. Entonces, dentro de la mención en administración, ahí ustedes tienen todas esas subdivisiones de marketing, finanzas, gestión de personas, etcétera. Y luego, y si no, pasan a la mención en economía, que tiene mucho más que ver con políticas públicas. Eso le da a la carrera
una riqueza que es poder tener esa concepción más amplia de la ingeniería comercial que es tan necesario hoy en día. Tengo entendido que la Universidad de Chile también tiene ese enfoque, también tiene una mención en economía, pero no son muchas las universidades que tienen esa mención. Y como ustedes pueden saber, todas estas líneas de especialidad finalmente se juntan. Somos los mismos, en el fondo tenemos profesores especialistas, pero somos todo un equipo de trabajo, entonces se enriquecen unas con otras. Eso es un valor que yo puedo con mucho orgullo decir, porque la tradición de estudio en economía en la Alberto Hurtado viene incluso de antes de la creación de la carrera. Nosotros tenemos un centro de estudios en posgrados que ha formado a mucha gente en Latinoamérica, con magíster en economía muy conocidos en Latinoamérica. El magíster en economía, MAE, y también magíster en economía aplicado a políticas públicas, y hay mucha posibilidad de continuidad entre la carrera y después los distintos magíster de economía, y bueno, también en administración, pero en economía hay mucha tradición. Entonces aprovecho de decir eso con mucho orgullo, y hasta ahí llego, porque entiendo que hay poco tiempo. Gracias, Santiago. Sí, bueno, ahí pusiste un tema que nosotros a veces también tratamos, que tiene que ver con los sellos y con los roles un poquito de las universidades, ¿cierto? Hay universidades que tienen mucho más rol público, es decir, que forman, ¿cierto?, a profesionales para el trabajo también en las instituciones públicas, y hay otras que son más privadas, ¿ya?, que tienen un enfoque más de trabajo en el ámbito privado. Bárbara, ¿Sí, Fabián? en ese mismo sentido, claro, tú que estabas hablando del sello, yo quería destacar un poco eso que te habías mencionado anteriormente también, y como también recordarle a las chiquillas y a los chiquillos que en los talleres que trabajamos con ellos, trabajamos todo lo que tiene que ver con también desarrollar ciertas habilidades que son muy necesarias en el mundo de la universidad y que tienen que ver con el campo de la autonomía. Y para poner en práctica esa habilidad, por ejemplo, ustedes también pueden averiguar sobre las mallas de carrera en las distintas universidades, en las carreras en que estén interesadas e interesados, porque en esas mallas de carrera también se puede ver el sello de cada universidad, ¿ya? También se ingresan a los perfiles de las carreras, hay siempre una descripción que se llama perfil de egreso. Ustedes pueden leer esos perfiles de egreso de cada una de las carreras en las distintas universidades que están interesadas e interesados, y se van a dar cuenta también que hay un sello distinto. Incluso después, cuando vayan leyendo diferentes sellos de carrera o perfiles de egreso, mejor dicho, ya en distintas universidades, se van a dar cuenta que cada una tiene una distinción, ¿ya? Y ahí está la decisión que ustedes tienen que tomar en el fondo. ¿Qué perfil de egreso los identifica más? Eso. Gracias, Fabi. Sí, súper importante, y me tomo un poquito de eso, ¿cierto? Para una última pregunta, chiquillos, chiquillas, y con esto vamos a ir también cerrando el diálogo de hoy, que tiene que ver con el tema de las habilidades, ¿ya? Y ahí me gustaría que Krishna, Caterina y Santiago nos pudieran contar un poquito de cuáles creen ustedes que son las habilidades más importantes que necesita un estudiante de cada una de las carreras, ¿cierto?, que ustedes vienen en representación. No sé, Caterina, y si quisieras iniciar en base al mismo orden, ¿cierto?, que tuvimos. Sí, claro, Bárbara. Mira, yo creo que lo principal, si quieren ingresar a las áreas de la ingeniería que yo mencionaba, ¿ya?, mecánica, electrónica, computación, biología, química, tienen que gustarle las matemáticas, ¿ya? O sea, yo creo que es fundamental, ¿ya? Y cálculo, álgebra, etcétera. Eso es por un lado. Y por otra parte, también ser personas creativas, que les guste la tecnología, estar siempre tratando de crear proyectos, de tener ideas. Yo creo que eso es fundamental para cualquiera de las carreras de ingeniería, según mi punto de vista. Esos son como los requisitos, según yo, según mi humilde opinión. Matemáticas, creatividad, ¿cierto?, innovación. Innovación, tecnología, y siempre investigando, porque el mercado siempre está siendo bombardeado, ¿verdad?, por muchas personas que tienen cada vez más conocimiento, entonces siempre tenemos que tratar de estar innovando y estar a la vanguardia y estar siempre, ¿verdad?, un paso adelante para poder estar siendo bien cotizado en el mercado. Entonces, tiene que gustarle lo que estudia. Súper. Gracias, Caterina. Krishna. Y mira, al menos la habilidad así como base para contabilidad es que le gusten las matemáticas.
porque de verdad aquí se aplican bastante las matemáticas, aunque se diga que no, se aplican bastante, y también tenés como un ligero gusto a lo que es como más o menos un tema de derecho, nada más que aquí se aplica el código tributario y hay que saber cómo tener como una pequeña así como pasión hacia lo tributario, porque si no se les va a complicar bastante, pero la base así en sí es matemática y saber poder así como el tener la habilidad de poder entender lo que dicen los profes, porque a veces los profes son muy enredados, muy enredados. Son como el triple de una persona de media, pero tipo, son muy enredados para explicar lo que ellos quieren decir. Entonces tienen que tener como esa pequeña habilidad de entender a los profes, porque los profes en sí hay veces que no cambian su perspectiva de enseñar, entonces uno en sí va creando habilidades con el tiempo. Así que prácticamente como o es amante de las matemáticas o empezar a aprender a amar las matemáticas. Súper. Gracias, Krishna. Y también, bueno, yo entiendo eso de que a veces es complejo entender, ¿cierto?, a los profes, sobre todo cuando uno pasa a la universidad, y por eso ahí cobra más sentido todo lo que es el estudio en equipo, ¿cierto?, la importancia de tener compañeros, compañeras, de apoyarse también en ese grupo, ¿cierto?, sobre todo en los momentos de estudio y de más estrés. Gracias, Krishna, ahí por tu opinión. Santiago. Ok, bueno, yo quiero un poco reafirmar lo que ya han dicho, ¿ah? Porque estoy bien de acuerdo y estamos en mucha sintonía. En primer lugar, repetir nuevamente las matemáticas, tal vez agregar que en el caso de ingeniería comercial nos interesan más las matemáticas aplicadas, puede ser. Sin embargo, en los primeros años van a tener que desarrollar el pensamiento abstracto también, pero las matemáticas aplicadas para aplicarlas a las empresas. Yo creo que también es necesario, en segundo lugar, voy a mencionar tres habilidades: manejar los modelos conceptuales, porque en ingeniería comercial hay muchos modelos, el modelo tanto para aplicar el cambio organizacional, etcétera, etcétera, muchos modelos. Manejarlos críticamente para poder mejorarlos, cambiarlos en base a los cambios del entorno. Tener ese pensamiento crítico. Y en tercer lugar, que les guste el trabajo en equipo, es decir, que les guste trabajar con otros. Yo creo que eso es súper importante en esta carrera. Eso básicamente. Súper, gracias, Santiago. Y hay una estrellita también para ti. Dice que es sabio, me gusta cómo se expresa. Muchas Gracias. gracias. Bueno, chiquillos, chiquillas, no sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra duda, ya para ir cerrando. Aquí hay una pregunta, dice Andrea: ¿de casualidad entra límites y derivadas en ingeniería comercial? Ok. Bueno, se da la coincidencia de que yo tuve cálculo en sociología, entonces puedo responder esa pregunta por pura coincidencia nomás, porque no necesariamente la tendría que no soy el profesor de esa línea, ¿cierto? Pero tengo la impresión de que sí, porque para comenzar a desarrollar la línea matemática, tienen que comenzar con cálculo, entonces eso van a ser de las primeras cuestiones que van a ver dentro de otras. Ojo que esa línea es súper importante. Después van a seguir con estadística, con econometría, y todas esas herramientas ustedes no se van a dar cuenta cómo les van a ayudar mucho para poder tener un pensamiento abstracto y poder resolver problemas, no solamente para cuestiones matemáticas, sino para todo tipo de cosas. Entonces, yo los y las invitaría a aprovechar mucho ese tipo de cursos, que es un entrenamiento muy provechoso para los problemas de hoy día. Así que súper bueno ese interés. Súper, gracias. Ahí menciona Andrea, agradece también la pregunta. Bueno, chiquillos, chiquillas, no sé si quieren hacer otra pregunta, hay alguna otra duda ahí para que lo puedan escribir por el chat. Y por mientras, quizás preguntarle, ¿cierto?, a nuestros invitados e invitadas, quizás unas últimas palabras puede ser para esos estudiantes que todavía están medio indecisos. Aquí me aparece en el chat, ¿cierto?, algunas compañeras que comentan aquello, que todavía no tienen mucha claridad, ¿cierto?, pero que tienen un interés por las matemáticas, por ejemplo. ¿Qué mensaje quizás les darían
a los y las estudiantes que este o el otro año tienen que tomar esta decisión? Yo creo que les daría el consejo de fijarse bien y revisar las mallas de cada carrera, porque como bien mencionaba Krishna, una misma carrera en una universidad tiene una malla y en otra universidad tiene otra malla, entonces hay que fijarse bien al momento de estudiar. Uno dice, no, quiero estudiar ingeniería en computación y se imagina que va a llegar a pescar un computador. Y no es así. Los primeros años por lo general son todos teóricos, muchas cosas que no pescan en computadores para nada, entonces se frustran. Así que hay que revisar bien. Yo creo que ese es el principal consejo antes de estudiar. Revisar bien la malla curricular de cada carrera y de cada universidad. Sería mi consejo. Súper. Antes ahí lo de las mallas, ¿cierto? Krishna. Sí, o sea, yo como más que nada, así como viéndolo por tema de que tienen que buscar algo que de verdad les guste. Y como dijo Caterina, revisar las mallas. Si no lo revisan de verdad, más adelante se metan a la carrera que según ustedes decían que les gustaba, lo más probable es que se den cuenta en el primero, segundo semestre o a 2 años después se van a dar cuenta de que no era lo que ellos querían o no era lo que ellos pensaban que podía ser la carrera. Tienen que poder investigar bien todo, porque tengo experiencia externa de compañeros que decían, no, a mí me gusta esta carrera, y claro, se metieron a esta carrera y no fue lo que ellos esperaban. Entonces, es preferible que se tomen su tiempo, vean lo que les gusta, qué es lo que les interesa, investigar de acuerdo así como más o menos su gusto y ver si de verdad es lo que ustedes quieren y si así, adelante, denle. Gracias. Excelente. Mi opinión de estudiante. Excelente. Bueno, me toca. Tomándome de lo que ya han dicho, el tema de las mallas curriculares es un buen aporte, es una buena herramienta que ustedes tienen que tomar. Y yo les recomendaría que vean hartas mallas curriculares y que intenten comprender como en general en qué consiste, ¿no? Que vean como un todo la malla. Y ojalá que vean las mallas de las carreras que no les gustan tanto también y que hagan el ejercicio de imaginarse en todos los tipos de carreras. Imagínense, dense el tiempo de ver ese contraste, no se queden solo con una. En todo caso, la pregunta es muy buena porque es cada vez más difícil dar consejos de ese tipo. Antes era más fácil porque uno sabía lo que le iba a tocar después a la persona que viene, pero hoy día cambian las cosas tan rápido que los consejos van siendo cada vez más cortos y cada vez como más simples. Entonces, no sé, yo les diría que ojalá que puedan encontrar una carrera no solamente que les acomode, no solamente que les guste o que se les haga fácil, sino que les motive. A veces no es tan fácil para ustedes una carrera, pero es la carrera que los motiva. Tal vez no van a tener las mejores notas, pero es el tema que les gusta y eso va a ser mucho más provechoso después. Después nadie se va a acordar de si te sacaste un 4 o te sacaste un 7 en un ramo, pero ustedes sí se van a acordar de si en ese ramo aprendieron algo que les cambió un poco el punto de vista, que les gustó y que les motiva, ¿no? Entonces, o si les costó más o menos, si les costó más, a veces es mucho mejor. Entonces, tal vez busquen esas carreras que les motiven y déjense llevar un poco con eso, porque decir qué van a hacer, pensar en sus oficios para después, tal vez es muy pronto todavía. Porque el mundo va a cambiar en 5 años más, pues. Sí. Eso. Súper. Gracias ahí por las palabras de las y los tres, ¿ya? Yo creo que es importante sobre todo esto de la motivación, ¿cierto? A veces uno piensa, y lo repetimos harto, que no soy excelente para las matemáticas, pero sí tengo gusto por eso, ¿cierto? Sí tengo ganas también de seguir aprendiendo, de seguir profundizando, y eso es algo súper clave ya en este proceso de tomar una decisión. No sé si alguien más quisiera dar una última palabrita. Yo quisiera decir algo pequeño. Que la vida está hecha también de equivocaciones, de errores. Y eso significa que a veces puedo decidir una carrera y darme cuenta en el camino que no es lo mío. Y eso es probable, es vivible y es aceptable. Así es que no siempre en la vida uno toma decisiones acertadas. Así es que
como bien dicen todos nuestros y nuestro invitado, mirar bien las mallas curriculares, imaginarme, estarme ya recibido, recibida, ¿no? Pero lo más importante es no tener miedo a decir, esto no es lo mío, me voy. Busco otra alternativa, porque lo más importante es hacer lo que uno vibra, siente, te mueve en el mundo, en la vida, ¿ya? Entonces, ese sería mi pequeño consejo, ¿no? Si se equivocaron en decidir una carrera como esta, no importa, la vida no se va a acabar, ¿ya? Hay posibilidades de optar a otras universidades, otras carreras, experimentar otros mundos también, de oficios, etcétera, etcétera, etcétera. Un gran abrazo y gracias por haber participado, tanto los invitados, ¿cierto?, como los organizadores y como nuestros queridos y amados estudiantes. Eso sería lo que yo puedo decir. Quería señalar algo igual, Bárbara, antes de terminar. Dale nomás. Primero que todo, agradecerles que se hayan conectado. Este ciclo de conversatorio fue diseñado con antelación, bien pensado, así como le dimos harta vuelta con las chiquillas, con el equipo, y sobre todo esta pega está hecha con harto amor, que como que siempre las actividades que nosotros hacemos las hacemos pensando en todos ustedes, así que estamos súper contentos y contentas de que se hayan conectado. Estábamos bien ansiosos nosotros también y nerviosos de cómo iba a ser la recepción, pero yo por lo menos me voy feliz de este espacio, de que se hayan conectado. Y también aconsejarles, sobre todo a las y los que están en cuarto medio, que en este periodo, sobre todo el segundo semestre, que está como atiborrado de muchas actividades y que se terminan transformando a veces en situaciones muy estresantes, dejen la ansiedad un poco de lado de pensar en la carrera que van a estudiar como una profesión en la que van a estar haciendo lo mismo toda la vida, porque eso no es así. Ya en el campo laboral las cosas siempre van mutando. Ya yo estudié pedagogía, soy profesor de historia, pero hace 7 años no trabajo en establecimiento y no por eso me siento menos profesor. Amo mi carrera, amo ser profesor, pero también las profesiones se pueden mirar de diferentes lugares, ¿ya? Entonces, ahora concéntrense en la elección de la carrera, en la elección de las instituciones, busquen mallas de carrera, infórmense de perfiles de ingreso, y luego piensen, ¿no es cierto?, en lo que se les va a venir en la segunda etapa, que es la vida laboral, y esa va cambiando a cada rato, y como decía Santiago, también tiene que ver con los escenarios, ¿ya? O sea, la vida en 5 años más no va a ser la misma también, entonces eso también va influenciando todas las decisiones que nosotros tomamos, ¿ya? Dejen eso un poco de ladito ahora y concéntrense como en tomar la decisión de qué estudiar e informarse antes de ese proceso. Ese es mi consejo para ustedes. Gracias, Fabi. Pasito a pasito, ¿cierto? De a uno con todas las cosas que se vienen tanto en tercero, en cuarto y lo que viene también más adelante. Bueno, agradecerle, ¿cierto?, a Krishna, a Caterina, a Santiago por los interesantes comentarios también que nos hicieron el día de hoy. Es nuestra primera experiencia también con un ciclo de diálogos así que estamos muy contentos y contentas de que hayan sido ustedes las y el invitado, ¿cierto? Y también, obviamente, agradecer a todos ustedes, chiquillos, chiquillas, que se conectaron de los distintos liceos del PASE, ¿cierto?, de la Universidad Alberto Hurtado. Recordarles que vamos a tener este mismo encuentro cada mes, de aquí en adelante, ¿cierto?, para ir abordando otras áreas de interés también, ¿cierto? La salud. Se nos viene arte en el segundo, por si acaso. Sí, así que vamos a estar ahí con otros profesionales también de esas áreas. Eso, muchísimas gracias, que pasen una bonita tarde y nos vemos en la próxima.